Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un gran invitado, una persona que prácticamente nos dio los inicios en este deporte, una persona que le tengo bastante cariño y que pues nos ha colaborado alrededor de este tiempo. Es una persona que también tiene mucha experiencia y se ha movido mucho por el ámbito del fútbol de salón y del fútbol sala, más que todo el fútbol sala. Quiero que le demos la bienvenida al profe Julián Rocha. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, bien, sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y tenerme siempre en cuenta. Bueno, profe, me alegra tenerlo acá. Y bueno, cuénteles un poquito a las personas que le están viendo quién es Julián. Bueno, yo les comento, bueno, yo soy pues el profe Julián, un poco de mi trayectoria, yo soy tecnólogo en entrenamiento deportivo del SENA, tengo licencia C por Federación Colombiana de Fútbol, tengo diploma 1 de Cover Coach y tengo seminario de fútbol sala por Liga de Fútbol de Bogotá. Bueno, pues yo llevo aproximadamente pues 10 años trabajando pues en este deporte. Pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener buenos tutores, buenos profes, he tenido la oportunidad de estar en muy buenos torneos, buenas ciudades, entonces pues ahí es como el trabajo hecho y realizado. Bueno, profe, pues empecemos por los inicios. Cuéntenos, de pequeño su merced entrenaba fútbol, entrenó fútbol sala, cuéntenos. Bueno, ponle cuidado, pues esto viene de familia. Realmente pues mi papá, pues él cuando joven, él era jugador de futsal. Nosotros vivíamos más que todo por el barrio San Fernando, por las Avenida 68 con calle 68, más o menos detrás de Salitre Mágico. Y pues mi papá ya tenía un equipo de amigos, se llamaba San Fernando. Yo recuerdo que mi papá iba a partidos, él de niño me llevaba, entonces mientras mi papá jugaba, yo por ahí jugaba en las calles con amigos, en las mismas canchas. Bueno, yo recuerdo en esa época, se acababan los partidos y ellos se ponían a tomar cerveza. Entonces yo me ponía a jugar, mi papá era todo el día, entonces yo fui criado como en ese ambiente de pronto de jugar y pues allá tenía muchos amigos, recuerdo de niño y fue como yo empecé a jugar. Ya más o menos, por el año más o menos 1998, nos vinimos a vivir a Cabosa. Pues para nadie es un secreto que es una localidad muy micrera, de mucho talento. Y pues acá aprendí a jugar muchísimo. Hice muchas amistades, empecé en el colegio. Pues en esa época no había tanto como club, así como se ve ahorita, era más como barrio. Lógicamente, pues yo recuerdo que tenía unos equipos muy buenos. Yo recuerdo que en esa época tapaba Hugo Cangrejo, que es ahorita el técnico era Sergio Arbolea. Eh, Heredia, no sé si ustedes recuerden, Heredia era un crack acá de Bosa. Yo jugaba con Juan Carlos el Negro, que era el hermano de Jackson, el que bailaba salsa. Eran como los equipos que yo tenía, pero eran equipos élites de acá. Bueno, ya después empecé pues a jugar. Yo recuerdo que en esa época, yo me acuerdo que yo jugaba juvenil y en prejuvenil jugaba, recuerdo, América en esa época, que era muy niño. Él iba a ver mis partidos. Me acuerdo que yo soy zurdo, inclusive no es que yo sea creído, yo cuando joven jugaba muchísimo, yo era un zurdo muy rápido. Eh, bueno, ya después fue cuando empecé a entrenar. Yo empecé a entrenar con un equipo que se llama Unión Colombia de fútbol 11. Allá el técnico era el profe Andrés Ibargüen. Inclusive el profe todavía existe, hace como 2 meses me lo encontré y el profe todavía se acordó de mí. Lo veo igualito. Después pasé a un club que se llamaba Alianza Sport, que eso era por el Museo de los Niños, ahí en el Salitre. Y eso fue más o menos como mi experiencia en fútbol. Yo jugaba de lateral. Por los zurdos me ponían de lateral. El zurdo es muy cotizado. Sí. Entonces, digamos ese tema. Ya después fue que pasé a futsal. Yo entrené con el Club Bacatá. No sé si lo recuerden. En esa época yo entrenaba con la profesora Carolina Sánchez, que era portera profesional de fútbol de salón. Fue Selección Colombia, con Derly Cubillos. Allá tuve la oportunidad de tener profes, como el profe Jair Barrera, como el profe Hugo Acosta, que en paz descanse. Yo tuve la oportunidad de jugador de tener muy buenos profes, pero más que todo en futsal yo me formé fue con Bacatá más O que sea, todo. el Club Bacata era de fútbol sala.
Sí, sí. Bueno, ellas iniciaron en fútbol de salón. Bacatá, ahorita tienen Bacatá Patriotas. Entonces ya pasaron a fútbol 11 y ellas entrenan en Timisa, en Kennedy. Pero ya es fútbol 11 y tienen la filial con Patriotas. Pero ellas empezaron en fútbol de salón. Ah, ok, profe. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó para como dejar ese sueño ahí cortado? No, pues bueno, a mí me gustaba jugar muchísimo. Yo jugaba, lo que le decía, yo jugaba muy bien, me llamaban bastante. Pero fue más o menos cuando nació mi hijo. Entonces ya nació mi hijo. Juli empezó a crecer y pues la verdad a mí me tocó tomar la decisión. O juega Juli o juego yo. Porque no podía cumplir en las dos. O sea, si llevaba Juli un partido, yo no podía ir al mío. Y pues ahí fue donde me tocó tomar la decisión y yo me fui por apoyar a Juli, pues él era más joven, tenía más futuro. Entonces pues más que todo fue por ahí donde tomé la decisión. Yo más o menos lo hice por apoyar fue a mi hijo. Yo mismo empecé a entrenar a mi hijo. Yo siempre pues tuve el sueño de tener un hijo y yo quería que mi hijo jugara. Entonces yo dije, no, voy a empezarme a preparar para entrenar a mi hijo. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar todo esto. Comencé con talento futsal. Ahí fue cuando empecé a trabajar con Jason, que Jason me dio la mano. Pero en sí yo entré en este camino fue por el niño, por Juli. Por eso fue como por apoyarlo a él. O sea, ¿a qué edad más o menos fue eso? Juli nació en el 2010, por ahí, como en el 2014 más o menos fue que Juli ya empezó a dar sus primeros pateos al balón y todo eso. Ahí tenía como 4 añitos, Ah, ok, perfecto. Y bueno, en ese momento, su merced, ¿cuántos años tenía? como 34 años tenía él. Sí, Ok, y bueno, y digamos que su merced dice que empezó ese, como ese camino hacia el entrenamiento por su hijo. sí. Antes de eso, ¿tenía alguna otra meta en mente? Bueno, antes de eso, pues yo trabajaba en empresa. Yo siempre trabajé, fue en inventarios, bodega. Eh, por eso, digamos, yo soy bueno para los números, para el orden, todo eso. También había estudiado publicidad, me gustaba la publicidad también. Eh, pero no, ahí fue cuando fue más que todo por el tema de Juli, más que todo, ya cuando él empezó a dar sus primeros pateos al balón, entonces dije, no, yo quiero apoyarlo. Y ahí fue donde me empecé a meter como en esto del deporte, más o menos. Lógicamente que me gustaba, que yo siempre jugué, pero ya formativo, ya a empezarme a preparar, fue por eso. Ok, y bueno, ya su merced nos contó de que, bueno, empezó en el SENA. Ya empezó a trabajar con el profe América en Talento Futsal. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos en su vida profesional? Bueno, por el cuidado, yo comencé en talento futsal. En esa época yo no había estudiado. Le agradezco a Jason porque Jason confió en mí y yo empecé a aprender esto. Entonces yo empecé a aprender esto. Yo duré, uy, bueno, no recuerdo, pero yo en talento duré muchos años. Le calculo por ahí unos 8, le calculo. Se puede decir que, mejor dicho, en esa época, no, yo era mucha ayuda para Jason. Realmente yo soy muy avispado para esto. Mejor dicho, yo era el que conseguía los torneos, los viajes, todos esos temas. Organizaba todo lo que es de logística, digamos, de competencias. Bueno, todo ese tema. Ahí fue cuando salió la oportunidad, digamos, del SENA. Yo estudié los 2 años. Realmente fue una experiencia muy sabrosa. Fue durísimo, durísimo porque a mí me tocó en pandemia. A mí me tocó en pandemia, entonces fue mucho virtual. eh, Realmente yo sí, pues en esa época no se podía entrenar, no tenía ingresos. No, fue durísimo porque, digamos, nosotros los entrenadores vivíamos de las clases que los niños pagaban, pero como no se podía entrenar, pues no teníamos ingresos. Y yo estudiaba virtual y de verdad, a veces no tenía para el internet. Entonces, para entrenar, no tenía como, hay veces computador, Jason era el que me prestaba el computador, o hay veces Jason me decía, venga a mi casa y yo le regalo internet y me tocaba ya hacer trabajos. O sea, fue durísimo porque fue en pandemia. Pero bueno, ahí gracias a Dios se pudo salir y avanzar y eso. De hecho, lo hablamos cuando vino a América la entrevista de él, que nosotros pensábamos que el proyecto de talento era suyo. Cuando nosotros empezamos, que su merced fue el que, me acuerdo bien, el primero que nos dio la mano, el que nos colaboraba con amistosos, que, ay, qué tal torneo. Entonces, yo le decía a América que el proyecto yo juraba que era de Rocha. No, bueno, pues realmente
No, la historia con Jason es muy bonita. Yo llevo una amistad con Jason de muchis. Yo distingo a Jason desde niño. Eh, el proyecto de talento, lo que le digo, yo le ayudé muchísimo. Créeme que Jason confiaba muchísimo en mí. Inclusive, yo recuerdo cuando yo entrené en Bacatá. Entonces allá llegó el profe Jair Barrera, que en esa época era el técnico del equipo profesional de fútbol sala. En esa época era Cóndor, se llamaba. Ujú. Entonces, dijo que necesitaba jugadores para Cóndor. Entonces, pues yo le dije a Jason, le dije, vaya y pruebe, vaya y juegue, no pasa nada. Jason no quería ir, él al comienzo no me creía. Él no me creía ni nada y bueno, a lo último se decidió y fue. Y ahí fue cuando el profe Jair Barrera lo vio y lo llevó a la profesional. Y fue como Jason empezó. Entonces Jason, digamos, en este caso, él vive muy agradecido conmigo porque, o sea, él es jugador profesional, fue porque en esa época yo lo impulsé. Entonces yo le dije, venga, vaya presente, no pasa nada, por mucho le dirán que no sé qué. Pero él al comienzo no creía y él no quería ir. Yo recuerdo que yo lo citaba en entrenos y él quería, prefería quedarse jugando por acá. Pero No, ya después, pero mire cómo es la vida, mire ya la experiencia que tiene. Pero los inicios de Elena profesional fue así. Fue cuando yo entrenaba en Bacatá y que yo lo llevaba a Catael. ah, súper. Bueno, profe, y mi pregunta es, ¿qué pasó para que usted decidiera dejar Talento Futsal después de ya tantos años de entrega? Bueno, pues, bueno, yo soy de los que opino que todo es un ciclo. Y yo creo que mi ciclo ahí ya había llegado. Entonces, pues yo dije, no, pues vamos a coger rumbos. Yo soy de los que, yo soy muy arriesgado. A mí me gusta arriesgarme, puede que gane, puede que pierda, me refiero a la vida. Entonces yo dije, no, yo creo que ya es hora, yo ya me siento en la capacidad de hacer las cosas yo solo. Lo que digo, no es que yo sea querido, pero yo soy muy avispado para todos esos temas. Y ahí fue cuando tomé el rumbo, dije, no, pues voy a hacer mi propio proyecto. Inclusive cuando yo salí de talento, no, yo salí asustado, porque yo manejaba en esa época la rama femenina. Y yo soy muy respetuoso con los procesos de los profes. Entonces yo dije, no, yo no le voy a quitar jugadores a Jason, no, nada, si yo voy a empezar de ceros. Pero las jugadoras sí, ellas estaban conmigo. Entonces, pues yo me recuerdo que el primer día yo salí al ecológico y yo dije, no, eso no van a llegar niñas. Yo estaba asustado, yo dije, no, eso van a llegar dos, tres. No, para que ese día llegaron, recuerdo que llegaron como ocho. Dije, bueno, ya con ocho trabajo. Ya, y fue como yo empecé, pero eran las niñas que me creyeron y las niñas que dijeron, no, vamos a seguir con Juli y eso. Pero yo en ese sentido lo que le digo, yo no le iba a quitar jugadores a Jason, no. Talento se quedaba allá, yo en ese tema sí soy muy respetuoso. Y ahí empecé con ocho niñas. Entonces, yo recuerdo mucho la época, eso fue en el 2021. A mí me llamaron de allá de Vigor, que es la organización que... Entonces me dijeron, bueno, Juli, hay un torneo en Medellín femenino, pero usted tiene que ir como Cundinamarca, no puede ir como Bogotá. Entonces, como talento es Bogotá, entonces no puede ir tampoco. Ahí fue cuando salió el profe Gabriel Guerrero, que pues no sé, mucho lo distinguen, él era el coordinador de la Liga de Fútbol Sala de Bogotá, era el técnico del equipo profesional Inter Soacha. No, yo a Gabriel también le agradezco muchísimo, el profe Gabriel me ha ayudado bastante y ahí fue cuando me dijo, pues Juli, juegue como Soacha Futsal. El profe Gabriel tenía ese club, pero solo en papel. Lo tenía solo en papel, tenía reconocimiento deportivo allá en Soacha. Él lo tenía para el colegio, él trabaja en el colegio Santa Ana. Entonces él me dijo, no, coja eso y él le forma. Y viaje a Medellín, porque Soacha sí es Cundinamarca. Entonces recuerdo que, bueno, yo les dije, listo, yo puedo viajar como Soacha. Entonces me dijeron, Juli, tiene un mes. Y yo, uff, cuando yo dije, no, pero un mes, yo hice las cuentas de transporte, de hotel, bueno, de todo. Y por niñas iba a 620. Entonces yo dije, uy, no, un mes para conseguir 600 por jugadora es duro. Espere, profe, qué pena lo interrumpo. O sea, eso ahí no le cubrieron viáticos ni nada, sino le No, tocaba a usted. solo dan el cupo. Hijo de pucha. Sí, Sí, sacó 20, eso, ¿ves? sí. Sí. Entonces, pero lo que yo les decía, yo soy de arranque, o sea, y yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me inventé una rifa. Leí acá una 20 boletas a 20.000. Las vendieron, entonces hicieron 400. Pero ya les tocó poner 220, ya fue más poquito que no los 620. Sí, claro.
Y ahí sí fue como pudimos viajar allá a Medellín. Allá fue como pudimos viajar allá a Medellín. Y no, una experiencia muy bonita. Ya ha finalizado el baby fútbol de salón y las victorias no han sido propiamente para los representativos del departamento de Antioquia. Aquí tenemos la nota y el detalle completo. Dos equipos que no son de tierras antioqueñas sorprendieron y se quedaron con los títulos en el fútbol de salón del Festival de Festivales. La rama femenina tuvo el enfrentamiento final entre Soacha y el Inder Medellín, pero el equipo local no pudo descifrar el juego táctico de las rivales de Cundinamarca, que se llevaron el oro con una victoria de 3-1. Una felicidad inmensa, créeme, éramos el único equipo que veníamos de afuera, todos los equipos eran de Antioquia y no, una emoción grande quedar campeones acá en tierra que no es de nosotros. Mire, yo la vez pasada investigaba y Medellín es la única ciudad en el mundo, que tiene como unos olímpicos de niños. Usted allá, no, hay que vivirlo para usted. Ejemplo, yo sí quería, veía baby fútbol. Si me aburría, baby baloncesto. Si me aburría, baby voleibol, que baby ajedrez, que baby porrismo, baby ciclismo. O sea, no, o sea, vivirlo allá es una experiencia, pero todo es de niños. Y es la única ciudad, de verdad es que ni Japón ni Estados Unidos no tienen eso. Y es Medellín, es la única. Entonces, nosotros pudimos viajar. Eran 8 equipos, 7 de Antioquia. Nosotros éramos el único acá, el único equipo del centro del país. No había viajado más. Y pues no, gracias a Dios se nos dio. Ganamos el título de invictos. Créeme que yo le digo a la gente, muchos me dicen, no, es que Juli fue re de buenas. Yo le digo, vaya, gánese solo el cupo, vaya, gánele a los países en su tierra. Y claro, verá, créeme que, y era la primera vez que se traía el título acá. Era la primera vez. Ya después de nosotros creo que ganó Funza, ya después ganó Future Soccer, ya este año ganó Atlas, pero nosotros fuimos los primeros. Y no le digo, y 7 de Antioquia, nosotros éramos el único acá. Y ganarle a todos los paisas ¿Y qué fue, tal el nivel allá en Antioquia, profe? bueno, ponle cuidado. Eso tiene su pro y su contra. No, el nivel es bravísimo. El nivel es bravísimo. Inclusive cuando yo viajé, mi hijo también tuvo la oportunidad de ir. Él viajó con Atlas. Julia ya enfrentó al Valle del Cauca, bueno, al Bagre Antioquia, equipos de allá. No, el nivel es bueno. El nivel es bueno. Realmente allá los equipos, bueno, los equipos de afuera son muy físicos. Son muy físicos. No, nosotros sí tenemos lo que es la técnica, el toque, el juego bonito, el yoga bonito que llaman en Brasil. Pero los equipos de allá son muy físicos. Créeme que, por ejemplo, este año estuve en enero. Se veía niños 2003 igual de altos a mí. Entonces es obvio que eso marca diferencia. Pero no, el nivel es bravísimo. Pero les voy a contar una anécdota. Me pareció curiosa. Este año yo viajé en enero, estuve con el Club Capital Soccer, ellos me llevaron, quedamos subcampeones, perdimos faltando 5 minutos 4-3 contra Guarne Antioquia. Unas niñas también grandísimas y eso. Eh, y allá, pues le quedó la anécdota, y ahí es donde lo pone uno a pensar. Yo allá vi a Juan Pablo Ángel, el jugador de la Selección Colombia, que jugó creo que en River, en Aston Villa. Ajá. Él iba a llevar al hijo a jugar Baby Micro. Entonces, claro, la gente, hasta yo lo vi, venga Juan Pablo, una foto, tal, y no, ¿para qué? Pero ahí es donde va la anécdota. Yo me ponía a hablar con los papás, él venía con un equipo de Bello Antioquia, y yo me ponía a hablar con los papás de Bello. Entonces yo les decía que el hijo de Juan Pablo, y los papás me decían, profe, el hijo de Juan Pablo no es bueno. Entonces yo les decía, ¿por qué? Me decía, dijo, solo por el hecho de estar acá en Baby Micro, él no es bueno. Los buenos los mandan a Baby Fútbol. O sea, ¿qué es a lo que yo voy? A Baby Micro mandan los que, como que lo que no les sirva a los países. Entonces ahí es donde, y yo me puse a pensar y yo decía, oiga, yo estoy jugando con lo peor. O sea, yo me imagino ese nivel en Baby Fútbol. O sea, para ellos es un Baby Fútbol. Y los mejores van al Baby Fútbol. Y aún así era un nivel bravo. Y el nivel es alto. Eso, o sea, por eso le digo, pero y yo me sentí mal. Yo como que, yo pensé que estaba jugando como con lo mejor y no, allá los países, los mejores niños los mandan a Baby Fútbol. Y los que están empezando, los B, los grupos B, C, a Baby Fútbol. Y a pesar de eso es durísimo.
Y eso que, digamos, en Antioquia ahorita se difunde mucho video de micro, de fútbol sala y todo. O sea, ya el deporte como que tiene un auge alto. Bueno, lo que yo le comento, yo he tenido las dos veces de ir a Medellín, que fue en el 2022 y este año. Pues yo también pensaba lo mismo que hice el profe, inclusive yo traté de buscar como el barrio ese, donde sale Alexander 00, ¿cómo se llama ese? Barrio Antioquia. Ese de Barrio Antioquia, no lo pude encontrar. Lo que yo vi, no sé, no, allá hay mucho fútbol, allá es mucho fútbol. Creo que el fuerte, el futsal y eso está en Bello, es en Bello, pero en Medellín es fútbol. Aunque, bueno, póngale cuidado, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ir. No, usted cuando llega, está llegando, haga de cuenta llegar acá como por Monserrate, usted llega allá y usted ve la ciudad grande, pero en sí Medellín es muy pequeño. Medellín es como Bosa. Lo que pasa es que está Bello, Medellín, Itagüí y Envigado. Entonces son pegaditos, pero son diferentes. Pero lo que es Medellín es como si fuera la Bosa acá. O sea, en sí es muy pequeño. Sí, se me lo había dicho, William. Sí. No, eso es otra experiencia. Mire, yo la primera vez que fui, y les voy a comentar esta anécdota también. Usted ve que ya todos los equipos del país llegan con sus sudaderas, que Alcaldía del Chocó, que Alcaldía de Antioquia, llegan con sus buses, que Alcaldía tal, menos Bogotá. Bogotá somos los únicos que a nosotros mismos nos toca, lo que sea, profe, pagar los transportes, pagar hotel, pero allá todos los equipos llegan patrocinados por las alcaldías. Y Bogotá es el único que nos toca que hacer rifas, que para el transporte, que para todo eso. Pero a pesar de eso, Bogotá Es cuna. es fuertísimo. O sea, no, mire, allá los mismos paisas nos decían, la primera vez que fui, los mismos paisas, yo le gané la final a Medellín, a Inter Medellín, y los mismos paisas me decían, nosotros aprendemos de ustedes. De verdad, ellos nos decían, nosotros en futsal aprendemos de ustedes. Este año que fui con un grupo más fuerte este año, Capital Soccer. Inclusive, bueno, yo trato de jugar un fútbol sala moderno. Entonces a mí me gusta lo que es la dualidad, es cortina, sobreposición, paralela, bueno, todos esos temas. Y los paisas eran encantados. Nos decían, nosotros queremos jugar como ustedes. Entonces ahí es donde yo voy. Imagínense donde nosotros tuviéramos apoyo. Donde, Es que a pesar de todo, hacemos buenas presentaciones. Donde tuviéramos apoyo, Bogotá sería mucha potencia. Es que ahí es un tema y lo hemos tocado con varios invitados y es la crítica al apoyo como tal de Bogotá, porque es que Bogotá es potencia, es cuna de jugadores muy buenos, pero ¿dónde resultan los jugadores en Cundinamarca o Sí. jugando en otros departamentos? Por el apoyo. Entonces, yo creo que si hubiera un poquito más de apoyo, sí, Bogotá sería muy campeona en nacional. No, lo que pasa es que aquí es una ciudad muy grande. Inclusive les voy a comentar un proyecto que yo tengo. Yo sueño con hacer un proyecto en un pueblo o en un municipio. Uno dice así sea pequeño. Usted ve, no sé, un pueblito pequeño, pero allá tienen todo el apoyo Sí, de la alcaldía. total. Buses, les pagan inscripciones, Escenarios. o sea, todo. Entonces, así, y esa diferencia acá, que acá es muy grande. Pero en otros lados, usted, Pero se puede buscar la alternativa, profe, no sé, un distrital, y incluir clubes y el campeón es el que va a ir a representar. O sea, se pueden buscar las alternativas, pero es que a veces no se les nota el apoyo. es que lo que pasa es que, bueno, no quería tratar mucho ese tema, pero es que acá es duro porque, por ejemplo, acá en Bogotá hay dos ligas. La Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, pero para nadie es un secreto que ahorita no está bien manejada. Usted para recibir apoyo del IRD debe ser por medio de la Liga de Fútbol de Salón. El otro es la Liga de Fútbol Sala de Bogotá, pero bueno, no quiero entrar en controversia, pero eso es manejado más que todo por los equipos de fútbol. Eso es más que todo, entonces es complejo el Sí. tema, ¿sí me entiendes? Sí, la verdad está bastante complejo ese tema, bastante. Digamos, nosotros ahorita estamos en ese rollo, en si guiarnos por el fútbol de salón, pues teniendo la esperanza de que mejore la liga o el fútbol sala con todo lo que usted dice, con todo lo del tema de fútbol que es complejo. Es bastante complejo ese asunto. No, pues ahí ya son gustos. Por ejemplo, a mí personalmente, a mí me gusta más el fútbol sala. Para mí el fútbol sala es más técnico, toca saber más. Mire, nomás el balón. Usted puede estar frente al arco sin arquero y si usted no le sabe pegar, ese balón, si usted no sabe parar ese balón rebota. O sea, toca saber más.
Se me hace más decente, protege más al jugador, todo contacto lo pitan, es más rápido las transiciones, Es más dinámico. eh, va de la mano con el fútbol, por eso el fútbol sale avalado por FIFA. Mira, yo le pongo el ejemplo a la gente. Usted mira un Brasil de fútbol de salón, viene una universidad a representar a Brasil, pero usted mira un Brasil de fútbol sala. Ahí sí vienen los duros, Ferrao. O sea, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Sí, Entonces, además de que el nivel de estrategia también aumenta, porque digamos, nosotros éramos full salón, éramos solo salón, y cuando empezamos, digamos, el año pasado a participar en torneos de fútbol sala, claro, nos marcaban unos goles tan sí. pendejos por un lateral. Y entonces, digamos, un toquecito y patee gol. O pateaban y el arquero de lo acostumbrado de coger el balón, entonces la tapaba y la medio la tocaba y gol. Sí. Son un montón de estrategias que uno tiene que modificar a medida que va avanzando. No, sí, pues, bueno, lo que dice el profe es verdad. También me gusta mucho por eso. Mire, las estrategias. Mire, yo no es que sea creído, inclusive, bueno, no lo nombré ahorita, pues yo tuve también la oportunidad, bueno, lo que les comentaba cuando fui jugador de tener buenos profes, trabajando de profe he tenido muy buenos compañeros y yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que sabe el tema. Por ejemplo, con el profe Gabriel Guerrero, cuando él trabajaba en Lanús, cuando él era el técnico de Lanús, cuando existía Lanús, en la profesional, él me llevó a trabajar en femenino. Y allá yo conocí al profe Anderson Villalobos. No sé si distinguen a Anderson. Él ahorita se encuentra en España dirigiendo fútbol sala. Para mí, Julián, si me preguntan, para mí es el mejor del país en fútbol sala. O sea, Anderson es una Biblia. Y yo le debo mucho a Anderson. Él fue el que me abrió los ojos al futsal moderno. Eh, no, Anderson, él cuando estuvo acá en Colombia, él dirigió la Universidad Agraria de Fútbol Sala, después armó su propio club, Smart Futsal, después trabajó con Bogotá Élite, el equipo profesional, era el que analizaba videos. Él era, o sea, imagínate lo que sabe Anderson, que él era el que analizaba videos. Por ejemplo, él cogía a América y, venga, mire, usted esto, entonces, o sea, Anderson, de ahí se fue para Kuwait a dirigir donde los árabes, imagínate cuánto le estaban pagando a Anderson allá, y de ahí ahorita está en España, dirigiendo fútbol sala. Inclusive yo todavía me hablo con Anderson, yo a veces ni tú, venga, profe, que trajo el agua a las niñas, y Anderson puro y tal. Entonces, no, y se lo digo a la gente, yo le agradezco mucho a Anderson, siempre he estado muy agradecido con el profe Anderson, y eso. Eh, También pues he tenido la oportunidad, por ejemplo, yo soy muy cercano al profe Edwin Chaparro, que pues para nadie es secreto que es el asistente técnico de la Selección Colombia Femenina de Fútbol Sala. El profe Edwin también me escribe muchísimo. Igualmente, venga, profe, ¿qué trabajo le hago a esto? Entonces, Edwin, Juli, hágale esto a las niñas, que no sé qué. Eh, y es una persona también para mí que sabe muchísimo. También. Profe, tocando ese tema que su merced nombra, o sea, ¿desde qué momento empezó a guiarse más por los equipos femeninos? Porque pues los que lo conocemos sabemos que su merced es más que todo guiado a esa rama. ¿Qué fue lo que pasó Sí. para llegar allá? Bueno, póngale cuidado. No, yo empecé con niños, lo que le digo, con Sí, mi hijo, empecé en talento, yo dirigía, por ejemplo, ahorita lo que son los 2008, algunos 2010, yo los alcancé, pues ellos a formar, yo le contaba al profe, en Fútbol 11, digamos, el año pasado y el antepasado trabajé con grupos masculinos en Fútbol 11, con el profe Oscar. Por ejemplo, este fin de semana que pasó, dirigí a Piqueteadero en el talento bogotano. No, a mí me sale. Pero ¿qué fue? Cuando yo salí de talento, no, a mí me empezó a ir bien con la rama femenina. Y no, yo me encaminé por ahí, me encaminé por ahí. Mire, yo tengo muchos profes que me dicen, bueno, no voy a decir los nombres, pero tengo profes que me dicen, Juli, yo no trabajo ni loco femenino. Ellos me dicen, yo no sé usted cómo hace, usted tiene una paciencia para eso. sí, es complejo. Inclusive, ¿sabe qué me dicen? Me dicen, usted tiene el don para eso. Y mire, profes durísimos, créeme que es lo que le digo, profe, y ellos me dicen, yo no trabajo ni loco femenino. Obvio, para mí el femenino no es para cualquiera. Créeme que eso es una responsabilidad grandísima. ¿Pero actualmente maneja algún equipo masculino o ahora solo femenino? No, por el momento solo femenino. Pues lo que le contaba el profe, cuando me salen así, digamos, trabajos, sí, claro, yo trabajo con masculinos y eso.